Bienvenidos a Voces de Salud, un espacio donde exploraremos los temas más importantes en salud pública y bienestar. En nuestro primer episodio, Respira Esperanza, hablaremos sobre la tuberculosis, enfermedad que, aunque prevenible y curable, sigue siendo un gran reto de salud pública. Para entender más sobre la tuberculosis, sus síntomas, prevención y tratamiento, contamos con la presencia de una experta en el tema, la licenciada Lupe Castillo, coordinadora regional de prevención y control de la tuberculosis de La Libertad. Muchísimas gracias por la invitación al voluntariado de la Universidad Nacional de Trujillo. Agradezco la preocupación por abordar este tema de gran relevancia en nuestro país y en especial en nuestra región. Reciban el saludo de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, en la cual nosotros desarrollamos diferentes acciones a favor de la prevención y control de este daño en nuestra región. Ahora sí, comencemos. Bueno, en este primer segmento hablaremos sobre qué es la tuberculosis. Licenciada, ¿podría usted decirnos qué es la tuberculosis y por qué sigue siendo un problema de salud pública en la región? Bien, la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente a los pulmones. Sin embargo, también se presenta en otros órganos del cuerpo. Esta principalmente está alojada, ¿sí?, cuando es fuera del pulmón, a nivel de la pleura. Tenemos tuberculosis en la piel, tuberculosis gástrica y en los diferentes órganos en donde principalmente nuestro sistema inmunológico asocia la bacteria a la enfermedad. Pero hay algo importante que debemos saber. La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública porque lamentablemente en el mundo y en el país, nosotros como país estamos liderando la tasa de incidencia en América Latina. Esa realidad nos ubica a nosotros como país y La Libertad se encuentra dentro de las 12 regiones con alta carga de enfermedad, con alta transmisión, es decir, todos los que estamos ubicados dentro de estas 12 regiones, incluida La Libertad, tenemos alto riesgo de enfermar por tuberculosis. Eso hace que sea un problema de salud pública porque al enfermar una persona por tuberculosis, enferma a la familia y nos pone en riesgo a todos los que estamos en contacto, a nuestros compañeros de trabajo, a la familia, a los padres, a los hermanos, en el colegio, en la universidad, en los escenarios donde nos desempeñamos, el riesgo de transmisión es alto. Cuando vamos en un bus, también nos convertimos en posibles portadores o posibles personas que estamos en riesgo de enfermar. Eso hace más difícil su control, al ser una enfermedad respiratoria. ¿Cuál cree usted que serían los principales factores de riesgo de esta enfermedad? Es importante destacar que la tuberculosis es una enfermedad multifactorial. Los diversos determinantes intervienen para la presencia de este daño. Hay condicionantes como la propia daño de las personas. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad autoinmune, como la diabetes, como el VIH, las personas con cáncer tienen más riesgo de enfermar por tuberculosis. Que son condiciones biológicas y que poco podemos hacer porque cuando ya tenemos estas condiciones estamos en mayor riesgo. Pero lo que es más difícil de controlar es cuando tenemos escenarios de pobreza, de hacinamiento, donde estamos confinados, donde hay lugares de trabajo en donde la concentración es muy alta y la ventilación es escasa, la iluminación es escasa. Estos escenarios, sobre todo donde hay desinformación, hay poca educación, al tener desconocimiento del daño, también el riesgo de enfermar incrementa, porque desconocemos cuáles son las medidas de prevención. Entonces, hay que entender que no suscribe solamente a una condicionante, sino a diferentes determinantes. En este segundo segmento hablaremos un poco, doctora, sobre lo que son transmisión, síntomas y diagnóstico preventivo. Igualmente con la misma dinámica de hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se transmite la tuberculosis y qué medidas podemos tomar para reducir el riesgo de contagio? Bien, es importante identificar cuáles son los principales medios de transmisión. Y aquí yo lo voy a resumir en solo uno. Tuberculosis es una enfermedad respiratoria.
Es decir, se transmite de persona a persona al estornudar, al toser, al hablar, al cantar, ¿sí? Y cuando estamos en escenarios de poca ventilación, cuando uno va en el bus, creo que todos transitamos y tenemos tramos cortos o largos que vamos en un bus, y más aún cuando es invierno no queremos abrir las ventanas. Claro. Porque preferimos tener el frío, pero no tener la ventilación. Y es importante que si tenemos en ese espacio personas que están tosiendo o estornudando, inmediatamente se liberan estas gotitas de flush, que así se le llama, en donde están trasladando los bacilos. Y al tener las personas al momento de respirar, pues se va a transmitir o se va a inhalar estas gotitas. Es importante saber que hace un momento decíamos que si bien es cierto, tuberculosis tiene o está asociado a dos tipos, como claro, pulmonar o extrapulmonar o fuera del pulmón, pero la forma de transmitirse es la misma. Es la misma, independientemente de la cual Independientemente. Lo que va a hacer el organismo se va a alojar en el órgano donde encuentra mayor susceptibilidad. ¿Qué signos y síntomas se presentan en la enfermedad? Hay un signo muy importante, que es la tos. Y por mucho tiempo hemos venido siempre difundiendo que la tos y flema por 15 días o más es el síntoma principal. Hoy en día nuestro mensaje es más enfático. Ya no solamente tenemos que hablar de tos y flema. La tos es un síntoma principal, correcto, pero es importante que todos tengamos en cuenta que la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la falta de apetito, el dolor torácico, incluso la hemoptisis, ya estoy hablando frente a la presencia de alguno de estos síntomas de una posibilidad de signos y síntomas asociados a tuberculosis. O sea, en este caso, disculpa que le corte, no solamente la presencia de tos, sino los síntomas adicionales también pueden servir un poco para diferenciarlo de otras enfermedades respiratorias. Correcto. Es importante que la población identifique. Si yo tengo tos, independientemente del tiempo, pero también tengo pérdida de peso, inmediatamente pueda sospechar y pensar que puede ser tuberculosis. Este es el mensaje a la población. No solamente pensar que la tos es la que me puede llevar a tuberculosis, sino también estos otros síntomas. Y hay uno de los síntomas más relacionados que acompaña la tos, que es la pérdida de peso, que es muy característico. Tos, flema, pérdida de peso, sudoración nocturna son síntomas muy asociados a tuberculosis que yo inmediatamente, si estoy con estos síntomas, tengo que pensar, no, me voy a hacer una prueba de descarte. Que es lo primero que tengo que pensar, porque voy a cuidarme yo y voy a cuidar quienes están en mi entorno más cercano. Mencionó anteriormente sobre los métodos de descarte, ¿no? ¿Cómo se diagnostica lo que viene a ser la tuberculosis y qué pruebas se usan actualmente? Bien, tuberculosis es un daño que está asociado a un diagnóstico de laboratorio. Claro. Ha estado asociado siempre a eso. Sin embargo, ahora también tenemos nuevos métodos que convencionalmente hemos utilizado una baciloscopía, en el cual la persona acude a un establecimiento de salud de manera gratuita, deja una muestra de esputo, ¿sí? Y esta se procesa, lo que le llamamos la baciloscopía, y dentro de 24 horas podemos saber si la persona tiene tuberculosis o no. Claro. Sin embargo, ahora, alineados a las nuevas directrices de la OMS, estamos utilizando también métodos moleculares. Es decir, trabajamos con muestra de esputo en los laboratorios especializados y se hace esta prueba molecular que en 2 horas me determina 2 puntos importantes. Primero, si tiene diagnóstico de tuberculosis o si hay resistencia o no, que es un aspecto muy importante porque sabemos que es un gran problema y un gran reto para el control de tuberculosis el hecho de presentar tuberculosis resistente. Entonces, lo que hacemos ahora, estas 2 pruebas moleculares ayudan
a otro diagnóstico importante que es la radiología. Cuando hacemos tamizaje de radiología, ahora hablamos de tamizaje, ya no solamente de examen. Fíjese usted por qué hablamos de tamizaje, porque el tamizaje nos va más allá de solamente una prueba. Puedo hacer un tamizaje por prueba molecular, puedo hacer un tamizaje con radiología, porque la radiología me va a poder evidenciar o identificar si hay posibles lesiones de tuberculosis en la persona. Y es un gran método que nos está ayudando a diagnosticar incluso personas sin síntomas de tuberculosis. Y nosotros en la región estamos dentro de las 8 regiones en el país que a la fecha tiene un equipo de rayos digital con inteligencia artificial que permite identificar zonas, ¿no?, o lesiones, y que automáticamente en la computadora me arroja si estaría frente a un posible caso de tuberculosis o no. Estos métodos de diagnóstico son los últimos que se está utilizando en el país. Ya estamos más desde el año 2022 utilizando esta radiología artificial que tenemos en nuestra región y que lo estamos usando principalmente en grupos importantes. ¿En qué grupos? En los grupos que tienen vulnerabilidad, es decir, son diabetes, presentan diabetes, tienen VIH, tienen cáncer, tienen enfermedad renal crónica, ¿no?, que hace mucho más susceptible de poder enfermar. Y el otro grupo importante que estamos utilizando esta radiología con inteligencia artificial y pruebas moleculares es en las poblaciones donde se encuentra la mayor concentración de casos de tuberculosis. Por ejemplo, en nuestra región, en El Porvenir, en La Esperanza, Trujillo, y vamos y nos ubicamos en los lugares de acceso a la población. Identificamos esta zona donde puede estar la mayor cantidad de casos, porque aquí hay que reconocer el trabajo de los establecimientos de salud. Mapean a cada persona donde se presenta el caso, y en este mapa de cada sector que tiene asignado un establecimiento de salud, identifico dónde está mi zona más caliente, lo que ahora le llamamos hotspot. Claro. En este hotspot identifico, si tengo 5 manzanas o 10 manzanas, voy y ahí me ubico en una carpa y comienzo a tamizar. Es importante que la persona se tamice, porque voy a tener 2 aspectos importantes. O me confirmo el diagnóstico o lo descarto el diagnóstico. Si descarto el diagnóstico, me voy a quedar con la tranquilidad que mi población de este sector que tiene alto riesgo de enfermar está sana, ¿sí? Y si tengo el diagnóstico o si me confirman el diagnóstico, voy a tener la posibilidad de acceder tempranamente a un tratamiento y poder tener todas esas facilidades de curar. Porque tenemos que tener claro que tuberculosis se previene. Si se busca y se detecta a tiempo, se va a curar. Bueno, en este tercer segmento hablaremos sobre lo que viene a ser tratamientos y desafíos con respecto a la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento para la tuberculosis y cuánto tiempo dura este tratamiento? Porque es larguito. El tratamiento para tuberculosis, que tenemos 2 tipos, tanto para sensible como para resistente, está asociado principalmente a 6 meses de tratamiento. Sin embargo, ya todo cambió, ya estamos en una era donde el avance médico, tecnológico ha cambiado. Eso hace que antes un paciente que tomaba entre 11 pastillas a 13 pastillas, ahora solo reciba entre 2 a 4, porque los medicamentos se han combinado en una sola tableta. Entonces, según el peso del paciente, lo recibe de manera diaria, ¿no? Durante 6 meses si esta tuberculosis es sensible. En el caso de la tuberculosis resistente también hemos avanzado mucho, porque hasta el 2023 y el primer mes del 2024 hemos estado dando tratamientos muy largos, tú lo decías, muy largos, y es que efectivamente teníamos en la población ese temor de poder recibir tratamientos incluso con inyectables por mucho tiempo, ¿no? El inyectable duraba entre 6, incluso hasta 10 a 12 meses, casi un año, en el cual
tenía que la persona recibir de manera diaria todo este tratamiento, acompañado de medicamentos orales y que eran entre 18 y 24 meses. Ahora también se ha revolucionado este tratamiento y estamos a nivel del mundo, y dentro de América Latina somos el segundo país que tienen estos tratamientos, en donde la tuberculosis resistente MDR ahora solo se trata en 6 meses, 0 inyectables y todo con tabletas orales. Es decir, estamos buscando que las personas que tienen ya el diagnóstico de tuberculosis se traten de manera más oportuna, no prolonguen los tratamientos, tengan menos efectos adversos, pero además logremos su curación. Porque fíjate que es muy importante que la población se cure. Si el enfermo por tuberculosis no se cura, no vamos a cortar cadena de transmisión. Recordemos y hemos dicho que en esta cadena de transmisión, si no lo diagnostico, si no lo detecto, si no lo trato adecuadamente con todo su entorno, definitivamente la cadena va a seguir y va a continuar, ¿no? Claro. Un poco importante también es que usted dice un tratamiento de 6 meses, pero un poco a lo que va es, tan importante es completar, mejor dicho, el tratamiento en los 6 meses sin interrupciones. ¿Puede generar algún problema que se interrumpa? Por ejemplo, digamos, un día tomo mis pastillas, todo genial, digo 2, 3 días, no las tomo y vuelvo a continuar. ¿Es importante la pregunta que haces? Porque recordar que el bacilo de tuberculosis tiene diferentes poblaciones, lo vamos a decir así. Hay bacilos que los vamos a encontrar que se crecen muy rápido, otros que crecen muy lento. Eso hace que el tratamiento tenga que tomarse de manera correcta, de manera diaria. Cuando enfermo por tuberculosis no debo abandonar el tratamiento. No debo pensar que ya me siento bien y eso pasa en la población. Cuando ya se sienten bien ya no quieren tomar el tratamiento. Pero hay que recordar que justamente el tratamiento tiene este tiempo de duración para poder matar a aquellos bacilos de crecimiento rápido, ¿sí? Porque son más pastillas en un primer momento, y luego para aquellos bacilos de crecimiento lento, en donde solamente se reciben 2 tipos de medicamentos, que es en la segunda fase. Si yo tengo claro como persona afectada por tuberculosis que tengo que completar el tratamiento, que no tengo que desertar, que no tengo que abandonar, lo que voy a hacer es ganarle a la tuberculosis, tener ese éxito en mi tratamiento y además poder reinsertarme a todas mis actividades. La posibilidad de secuelas es menor y también tengo que asegurar que realmente voy a poder desarrollar mis actividades con total normalidad al terminar todo mi tratamiento. Claro, eso es importante, como bien dice, como bien menciona, ¿no? Lo de terminar el tratamiento es muy importante. Con lo que va respecto a esto, por ejemplo, el que la persona continúe y termine su tratamiento es un desafío importante, ¿no? Para el control de la tuberculosis. Pero aparte de este desafío, por ejemplo, ¿cómo la resistencia también a los antibióticos de la misma bacteria, en este caso Mycobacterium, que es la que causa tuberculosis, también puede afectar? ¿O cómo podría ser un desafío del cual también se tiene que superar? Correcto, sí, definitivamente. Fíjese que el Perú para el año 2024 se encuentra dentro de los 30 países en el mundo. Por primera vez hemos aparecido en el mundo con esa alta carga de tuberculosis MDR. Es bastante. Que es bastante. Entonces, esto es un gran reto para el país. Nosotros estamos en el 4.º lugar, después de Lima, Callao e Ica, que tiene un alto número de casos de tuberculosis resistente. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento una persona enferma por tuberculosis, la posibilidad que tenga tuberculosis resistente es de aproximadamente el 17%. Entonces, ¿por qué? Porque el 17% de nuestros liberteños que enferman por tuberculosis debutan con tuberculosis resistente. Y es un gran reto porque no es lo mismo tratar una tuberculosis sensible que resistente, porque los medicamentos son de mayor costo, presentan mayores reacciones adversas que una tuberculosis sensible
¿no? Nos limita más por algunos efectos o la demora incluso en el tratamiento, ¿no? Las posibilidades de éxito disminuyen en una tuberculosis resistente que en una tuberculosis sensible. Entonces es muy importante que podamos prevenir. Y ojo, la forma de transmitir tuberculosis sensible y resistente es la misma. Aquí no hay discriminación. Igual se transmite vía respiratoria. De igual manera se transmite de vía respiratoria y lo que te va a ingresar, puede ingresar un bacilo sensible, un bacilo resistente, es la misma forma de contagio. Ahí la importancia y el reto de poder hacer un diagnóstico temprano. Pero si no busco, no encuentro. Y si no encuentro, no trato, ¿no? Entonces ahí este es el mensaje muy importante. Bueno, ese es el desafío que a nivel hay que superar, ¿no? En Correcto. este caso, detectarlo de manera temprana para poder tratarlo temprano y lo más pronto posible esté curado. Y así evitar que se contagie y se propague también a los demás. Correcto. Bueno, después de recapitular en estos 3 segmentos que vamos tomando, ¿no? Sobre qué es la tuberculosis, síntomas, diagnóstico y un poco lo que viene a ser unas que otras cuestiones con respecto a prevención, después de todos estos conceptos que ya hemos tratado, nos gustaría que nos pueda decir directamente cuáles son las medidas preventivas, por así decirlo, exactas que deberíamos tomar para poder combatir la tuberculosis. Ok. La medida de prevención más importante es la detección en tuberculosis. Si las personas identifican tempranamente los signos y síntomas y acuden a un establecimiento de salud para hacerse el tamizaje, es una de las medidas más importantes. Sin embargo, debemos resaltar que tenemos que adoptar prácticas saludables, como cuáles: el uso de mascarilla. El uso de mascarilla, cuando luego de la COVID nos ha dejado esta herramienta importante, que si tenemos un proceso respiratorio, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es utilizar una mascarilla. Más aún si nos encontramos en un área cerrada, ¿no? Entonces, el uso de la mascarilla, importante. Otra herramienta importante es hacer o practicar la ventilación y la iluminación. Cuando yo tengo un espacio de repente donde es cerrado, pero tengo la posibilidad de poder abrir las ventanas y de poder dejar que ingresen los rayos del sol a mi domicilio, es una medida muy importante que va a permitir que, si en caso en ese espacio, en ese ambiente, hubiese una persona con un proceso respiratorio, pues la ventilación y los rayos del sol va a eliminar principalmente a los bacilos. Tiene esa función esterilizante el sol para los bacilos. Y la tercera medida importante algo importante es también mencionar la vacunación. Pero la vacunación en nuestros recién nacidos. Eso quiere decir que va a prevenir de las formas graves de tuberculosis, principalmente a nuestros menores de 5 años, que es una población vulnerable importante también. Pero ahora que estamos trabajando dentro de la prevención con las recomendaciones de la mesa, tratar la tuberculosis latente o aquella persona que ha estado en contacto con un caso de tuberculosis y que tiene alto riesgo de enfermar. Ese contacto directo recibe una terapia preventiva y esas terapias es importante que la inicien y la terminen para evitar que enfermen, porque es importante estas terapias. Son las 4 medidas que podemos resaltar para que la población identifique y se pueda proteger y evitar la enfermedad de tuberculosis. Genial, entonces, igual, recapitulando nuevamente un poquito más, la medida preventiva más exacta es el diagnóstico temprano de la enfermedad, para poder evitar el contagio y todo eso. Bueno, en este cuarto segmento vamos a tener algunas preguntas de la comunidad. En el transcurso de la semana, en nuestras redes sociales, se han generado algunos
cajones de preguntas, donde nuestros seguidores han podido hacer algunas preguntas sobre distintos mitos o creencias que tienen sobre esta enfermedad. Perfecto. Bueno, empezando con una de las primeras preguntas, es esta. Si tuve tuberculosis en el pasado, ¿puedo volver a enfermarme? Por supuesto, excelente pregunta. El hecho de poder tener tuberculosis en algún momento de tu vida no te exime de que puedas presentar un nuevo episodio. Recordemos que esta está asociada principalmente a nuestras condiciones inmunológicas. Entonces, tiene que ver. Y si me vuelvo a exponer a una persona que tiene tuberculosis, el riesgo de volverme a enfermar es alto, ¿no? Entonces, definitivamente sí se puede volver a enfermar. Claro, puede haber un recontagio. Correcto. Entonces, ¿no? Una reinfección, mejor dicho. Podríamos hablar de una reinfección. Ok. Otra de las preguntas de otro seguidor es: ¿cuál es la diferencia entre tuberculosis activa y latente? Durante el podcast hemos mencionado, creo, durante unas que otras veces lo que va de tuberculosis latente. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Me encanta la pregunta porque hay que diferenciar. Toda la población tiene que tener en cuenta que no es lo mismo tuberculosis activa que tuberculosis latente. ¿Cuál es la principal diferencia? Que tuberculosis activa es la enfermedad. Es aquella persona que tiene los signos, tiene los síntomas y se le ha confirmado a través de una prueba radiológica, a través de una prueba molecular. Pero la tuberculosis latente es aquella tuberculosis que no tiene síntomas, que la persona se ha infectado, es decir, que en algún momento ha ingresado el bacilo a su organismo y hace que su sistema inmunológico pues simplemente encapsule y ya no desarrolle la enfermedad. No haga ningún signo ni síntoma, no contagia, pero hay que tomar en cuenta a esta población porque es la que está en riesgo de enfermarse. Recordemos que entre el 5 al 10% de la población infectada enferma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Terapia preventiva. Toda la población que tiene infección latente por tuberculosis debe recibir terapia preventiva para que pueda evitar o para evitar que enferme. Esa es la mejor terapia muy efectiva que estamos trabajando asociados o en el marco del lineamiento de las directrices de la OMS. También otras preguntas que respecto al tratamiento que nos dicen: ¿cómo varía el tratamiento de la tuberculosis en una persona con VIH en comparación a alguien que no tiene VIH? Sí, bueno, porque es importante en este momento resaltar que el 20 de diciembre del 2024 el país emitió una nueva norma técnica de salud en la cual se ajustan los tratamientos y en ella incluye que el tratamiento para VIH sigue siendo o se va a manejar de la misma manera como se maneja ahora en la tuberculosis. No hay variación, los cuidados sí son diferentes porque hay que trabajar con todo el equipo de salud, claro, no solamente de tuberculosis, sino asociados al VIH, y eso es importante poder diferenciar. No hay diferencia en este momento en el tratamiento para una persona con VIH, con TB-VIH o sin TB-VIH. Entonces, en este momento es el mismo esquema. Ah, ok, genial. Otras de las preguntas también aquí me parece un poco curiosa es si el uso de platos cubiertos debe ser exclusivo de la persona con TB o ya lavado puede ser usado por otras personas. Agradezco la pregunta. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos tenido un mito en donde pensamos que al compartir el mismo plato, compartir la cuchara, el tenedor, al abrazarnos, voy a contagiarme de todo. Si es que mi compañero o la persona que está a mi costado la tiene. Y eso es totalmente falso. Al inicio del podcast dijimos que tuberculosis se transmite de manera respiratoria. Sí. ¿Sí? Entonces, al eliminar estas gotitas de flujo son las únicas que van a ingresar a través de mi aparato respiratorio, ¿sí? A través de mis fosas nasales, voy a inhalar y voy a poder infectarme si es que estoy frente a un posible caso. Pero cuando yo consumo los alimentos, yo no los voy no se transmite por la boca. Entonces, ahí hay que diferenciar mucho. ¿Dónde puede estar el escenario si yo de repente estoy en una
reunión compartiendo alimentos, claro, y estoy hablando y estoy conversando, y obviamente ese sí es el riesgo. Pero no porque comparte el mismo plato con mi compañero, mi amigo. Y ahí el mensaje importante de no discriminar a la persona que tiene tuberculosis. Recordemos que si la persona que tiene tuberculosis ya se trata, en promedio se dice que a partir del día 15 de tratamiento deja de contagiar. Entonces, yo no tengo por qué discriminarlo y puedo compartir escenarios en donde podamos incluir y no se sienta, no tenga esa preocupación, pueda disminuir incluso. Para culminar un poco lo que va siendo el bloque de preguntas, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje final hacia la comunidad, licenciada? Gracias. Es importante diferenciar que la población tiene que tener en cuenta que si tiene tos, tiene sudoración nocturna, pérdida de peso, pérdida de apetito, puede identificar estos signos y síntomas asociados a la tuberculosis, debe acudir tempranamente a un establecimiento de salud o hacerse tamizaje por radiología o por prueba de Sputnik. Es totalmente gratuito. Recordar que la tuberculosis se previene si se detecta y se actúa. Todos estamos llamados a poder prevenir la tuberculosis. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias, licenciada Lupe, por compartir su valiosa información en este Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Igualmente a todos nuestros oyentes, gracias por sus preguntas y por acompañarnos. Recordemos que la tuberculosis es prevenible y tratable si se detecta a tiempo, ya que informarse es el primer paso para combatir esta enfermedad. Infórmate, cuídate y actúa hoy. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para más contenidos de salud y hasta el próximo episodio en Voces de Salud.